pasó? Tabla de planchar. Sí, O sea, un burrito. sí, ¿ustedes le dicen burrito? Sí. Yo le digo tabla de planchar. Tabla. No, le dicen, nosotros le decimos burrito, güey. Mm. Ya. Que de hecho yo tengo muchos años que no tengo uno, güey. No, ¿cómo haces? ¿No ¿Eh? planchas? No. Bueno, yo últimamente por flojo, weón, de verdad. Antes yo planchaba un culo. Yo tenía que planchar todo. Pero ahora No. por flojo lo meto a la secadora en bien caliente y que ahí solito se le quitan las arrugas y lo saco y lo extiendo ya. Oye. Pero antes, Ayer estaba viendo una noticia, güey. Bien cagada, güey. ¿cómo? Unos niños en Bangladesh, güey, Ujú. se pusieron a jugar escondidillas, güey. ¿Y? Y uno de ellos se metió en un contenedor, güey, de esos de carga. Anda, weón, ¿qué pasó? Y una semana después lo encontraron en otro país. Pero vivo. Sí, seguía vivo, güey. Y ahí abrieron la puerta, güey. No me acuerdo qué país era, güey. Pero la puerta, güey, todos así de, what the fuck. Pensaba que era trata de blancas, güey. Tráfico de humanos, güey. Puta, imagínate una semana, weón, con hambre, con frío, Sí, con todo. y decían que pues el morro pegaba y todo, pues no lo oían. Pinche containers. no Son bien mames, gruesos, Son güey. gruesos, güey, no lo escuchan, güey. Pero estoy bien cagada esa noticia, güey. Es como el pendejo no sé si hace unos años te enteraste que un chiquillo se peleó con sus papás en San José y se fue al aeropuerto y se pasó la malla de seguridad de la pista de aterrizaje y se fue y se subió a un avión, huevón, por el tren de aterrizaje del avión. No mames, ¿en serio? Sí, huevón, y apareció en Hawái el chiquillo de mierda, huevón. Verga, güey. Apareció en Hawái, huevón. Se subió, se pasó la Pero malla. ¿cómo traspasas la pinche malla de seguridad, Puta, güey? por eso estaban emputadísimos con la ciudad, porque decían, si un niño puede pasarse la malla de seguridad, imagínate si un terrorista quiere hacer algo, o... Sí, claro, güey. Vale, verga, Pero güey. se pasó la malla de seguridad, se corrió y se subió por el tren de aterrizaje del avión, weón. Y el tren de aterrizaje, cuando tú te subes a ese compartimento del avión, Ajá. no es presurizado ni nada. Incluso cuando tú estás en el avión te cagas de frío. Cuando estás en donde se guarda el tren de aterrizaje, es puta hielo, pero cuando estás en la altura, es Sí, frío, weón. que hay historias de inmigrantes así, de hecho, güey. Es frío, un frío de mierda. Y el Los chiquillo, sacan huevón, congelados, güey. Se fue a Hawái, huevón. Qué chingón, güey. Imagínate, güey. Y ahí Imagínate. vas a contar experiencia de adulto, güey. Yo me fui a jugar gratis, güey. Imagínate, huevón. No, y aparte, o sea, el pedo en el que metes a tus papás, ¿no? Porque... Sí, pues, la pinche ¿cómo mamada se de te no escapó? cuidarlo, güey. Claro. Y tú sabes que acá esas cosas son... Que te comienzan, que te lo quita el gobierno. Que la Y puta sí, madre, valió huevón. verga, güey. Bueno. Sean bienvenidos al podcast de la estulticia, donde yo, Marquito el Frijolero, les va a contar una historia a mis amigos. Alrededor del mundo, a esta pinche bola de igual... Ya la cagué, ¿viste? No, pues, no, me parece rarísimo, weón, que de verdad que... no Sean puedo, bienvenidos al podcast de la estulticia, donde yo, Marquito el Frijolero, les va a contar una historia alrededor del mundo a mis amigos. A esta pinche bola de marihuanos para iluminarlos y darles de qué hablar. Sean bienvenidos a la mesa de cuatro patas. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Qué onda, valedor? ¿Qué tranza, hijo? Oye, güey, Habla. ya me van a llegar mis lentes, güey, no veo ni verga, güey. Si de por sí me equivoco, Anda, vos, no, ¿qué? ¿No puedes leer ahorita así? sí leo, pero muy leve. Yo, de verdad, así, de acá, sí leo. Pero si me la acercas, no, ni cagando. No. Me sale una mierda es la edad, weón. Se me borran un poco las letras, pero bueno. Bueno. Verán, los mexicanos somos los más perseverantes y los más vergas. Y les digo esto porque sin pensarlo y sin asimilar que se estaban enfrentando al mejor ejército del mundo, se agarraron a putazos. Hoy les contaré la historia de la primera intervención francesa en México, güey. Vas a ver, pinches mexicanos, güey. No mames, Yo cabrón. tenía un amigo mío Ajá. que era mi chef en un restaurante que trabajaba Simón, y se apellidaba Michel. Y yo decía, pues este güey es más mexicano que el taco. ¿Cómo? pero Y por los después, franceses, claro, güey. por los franceses, Y ¿no? fueron 3 intervenciones, güey. No fue nada más una, güey. Y yo decía, este weón, ¿cómo se apellida? Yo decía, me está jodiendo, se ha cambiado el nombre. Porque hay gente que es así, que no Se le gusta cambian, su sí, 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 nombre sí, se lo cambian. y se lo cambian porque son ridículos, ¿no? Yo decía, este weón, y ya es por los franceses, pero Sí, güey. Y fueron 3 veces, güey. Pero ahora, hay una historia que cuenta la guerra de los pasteles, que así le llamaron. Porque se chingaron muchos pasteles y no pagaron nada. Donde Santana, el presidente de México y otros asistentes se comieron varios pasteles sin pagar nada. Y para echarles a la herida de Francia, asesinaron a un francés en territorio mexicano. Y aparte tenían una deuda externa con Benito Juárez que detuvo por 2 años, güey. no, pues wow. Pero la deuda se detuvo a 3 países bucaneros, que eran España, Reino Unido y obviamente Francia. Ahora, la primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Un año, güey.
Las operaciones de guerra de los pasteles se enmarcaron dentro de un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Previamente se habían producido bloqueos en Buenos Aires y sobre Uruguay el 28 de marzo de 1838, bloqueo que se completó con la organización del ejército insurgente contra Uruguay, que con el bloqueo marítimo acabó tomando la capital de Uruguay. El presidente uruguayo renunció y se fue a Buenos Aires. Huyó, güey, pinche puto. Ya. También, de hecho, también en la intervención francesa, no sé, fue en México o la segunda, no me acuerdo cuál de las tres, Benito Juárez huyó para Estados Unidos, güey. Benito Juárez. Sí. Bendito Benito Juárez. Benito Juárez. No, pero yo digo bendito porque... Por no mentarle la madre, ¿no? Porque... yo he escuchado mucho de Benito Juárez, pero nunca me he... Mira, he es más, preocupado por investigar, ¿no? te lo voy a investigar, te lo digo otra semana. Hacemos historia de la otra semana. Pero sí es muy larga la historia, sí güey. se ha escuchado... Sí, o sea, es muy famoso el nombre de Sí, Benito Juárez. fue el primer indígena presidente en México, de hecho. Y él fue el que fue el que hizo la separación de la iglesia y el Estado, güey, que es el Estado laico. ¿Y Ciudad Juárez se llama Ciudad Juárez por Benito Juárez o...? No sé, es muy buena pregunta, güey. ¿O fue nombrada Juárez antes de Benito Juárez? No sé, es muy buena pregunta, güey. Lo voy a checar. Después de tomar esta capital, los ejércitos contra Uruguay fueron a buscar más integrantes que lo ayudaran y elevar el nivel de hombres que tenían en Francia por su temor a un nuevo ataque contra ellos. Como explica una carta del vicecónsul francés Aimé Roger y primer ministro de Francia, el objetivo de este primer bloqueo era infligir a la invisible Buenos Aires y un castigo ejemplar, que será una elección saludable para todos los demás estados americanos. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se le respete, güey. O sea que fue para que respetas, cabrón. Ahí te va. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaba las bases para futuros arreglos de las relaciones entre ambos países. A través del barón Antonio Louis de Faudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, el dueño del restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santana se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta. Posiblemente fue al daño al restaurante también. Por lo cual exigía ser indemnizado con 600,000 pesos, güey. ¿Cuánto vendría a ser 600,000 pesos? Putas, es muchísimo billete, güey. Si en la actualidad 600,000 pesos son 25,000 dólares, güey. Claro, y en ese entonces... Yo creo que era lo ¿De qué triple, año güey. estás hablando? 1838, güey. Ya, claro, de 600,000 pesos debe haber sido millones de dólares. Millones, güey. Claro. Equivalente a millones, ¿no? Ya. Eso fue el motivo por el cual el pueblo mexicano identifica esta guerra con Francia, con el nombre de la Guerra de los Pasteles. Que en realidad, Aguanta. ¿Quién se comió los pasteles? ¿Los franceses? No, los mexicanos, güey. El presidente, espérame. Se me secó la garganta, güey. ¿Qué? Oh, bueno, entonces los mexicanos se comieron los pasteles cuando estaban con pedo con los franceses. Ajá. A ver, el recuento es que había un restaurante francés en Tacubaya. Tacubaya es una colonia de la Ciudad de México, donde estaba el restaurante francés. Uh-huh. Y llegaron estos güeyes, el presidente y sus achichincles, así le leemos. ¿Sus qué? Achichincles. Así le dicen, güey. ¿Achichincles? ¿A qué le llaman achichincles? ¿Como ayudantes? Oh, nosotros le decimos uchupes. Ochupes. Los ochupes o achichincles. Y llegaron al restaurante, chingaron pasteles y no pagaron, güey. No, pero era más que nada como el ¿cómo te diré? Como el punto de partida para la intervención, güey. Ese como era el pretexto, güey. Porque ya debían un chingo de billete que Benito Juárez no estaba pagando, güey. No, pues, wow. Eso fue el motivo del cual el pueblo mexicano identifica la Guerra de Francia con el nombre de la Guerra de los Pasteles. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países. La guerra tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. México había acabado en 1836 la guerra con Texas. Y el 28 de diciembre España reconoció finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado con un país amigo, güey. Y llegó el año de 1838.
aún no se habían podido concertar un tratado definitivo, en virtud de que el representante francés, el barón Antonio Louis de Faudis, no estaba de acuerdo con 2 artículos del convenio. En consecuencia, de Faudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia, para volver al poco tiempo, en marzo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones del gobierno. Los Frogatos Nereida, Gloria de Efigenia, la Cobeta Criolla, los bombarderos Vulcano y Cíclope, y los Bergantines, Caracero, güey, Alcibiades y Eclipse, güey. Pinches nombres, güey. Ahora, se fondearon frente a la isla de Sacrificios, en Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones que de Faudis plasmó en un ultimátum que vencía el 15 de abril. Desde uno de los barcos se envió de Faudis un ultimátum en el que presentaba las reclamaciones de los súbditos franceses en México por los perjuicios sufridos en sus personas y propiedades durante los movimientos revolucionarios ocurridos en México. Ahí también están reclamando estos pendejos, güey, que ahora que cuando México tuvo su revolución, como había gente francesa en México trabajando, negocios, también fueron afectados por la revolución y también ahí le estaban incluyendo en ese trato, güey. Pinches mamones, güey. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negó a tratar con de Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Bosache, declaró bloqueos todos los puertos del Golfo e incautó las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses desde el 16 de abril de 1938. Fecha en que se romperían las relaciones entre ambas naciones, güey. Tú dices, estaban enfrente, los barcos estaban anclados enfrente de Veracruz. Ajá. Entonces los franceses estaban, por ende, ¿cómo se dice? Estacionados. Estacionados enfrente de la... En Veracruz. En Veracruz, sí. Entonces, ¿los veracruzanos son más así de tipo... no. ¿afrancesado o...? No. De hecho, los franceses nunca se quedaron ahí, güey. Pero tiene que haber habido... No, las otras 2 intervenciones sí se quedaron más tiempo, güey. No, pero cuando estaban ahí, por ejemplo, los franceses tienen que haber casado... Algún francés se tiene que haber casado con una... De hecho, de ahí viene la historia del mariachi, güey. Mm. Que el mariachi es francés. Al ver que México no cedía ante la presión de tener sus 2 principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Boudin, veterano de las guerras napoleónicas, güey. No, pues wow. Ah, mierda, güey. ¿Quién es el conocer de la guerra según ellos? Con el carácter del ministro plenipotecario del gobierno francés para gobernarlos. Que lo que no sabían los franceses es que los mexicanos somos una verga, güey. Ahora, se reunió en Jalapa. Jalapa es la capital de Veracruz. Uh-huh. Ahora, se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis G. Cuevas, con efectuar negociaciones. Uh-huh. En el último proyecto de las bases para arreglar el plenipotecario reclamaba los gobiernos mexicanos de la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los 2 países que consideraba derechos preferenciales a los franceses, obviamente. Yo me pregunto, porque por ejemplo, de alguna manera la invasión, por ejemplo, alemana, italiana, se dio después de la Segunda Guerra Mundial, o cuando estos pobladores de otros países de Europa llegaron a Sudamérica, por ejemplo, se dio después con mayor auge o mayor cantidad después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me pregunto, ¿qué, y no es que menosprecie a México para nada, pero ¿qué le dieron los franceses a México que decidieron tratar de conquistarlo? ¿Vieron de repente algo que les interesó de México que podrían sacar provecho, como por ejemplo recursos minerales? ¿O de repente lo vieron como un escalón para tratar después de invadir Estados Unidos por su posición geográfica? Posiblemente sea eso, pero también normalmente tú ves, disculpa que te interrumpa, pero tú ves, por ejemplo, la invasión española en toda Sudamérica.
Pero de ahí no ves que Francia haya querido invadir Brasil, que haya querido invadir Argentina, que haya querido invadir Perú. Eso es un buen punto, ¿eh? O sea, Eso es ¿por un buen qué punto. los franceses dijeron? Porque los franceses, por ejemplo, ¿Sabes por qué? trataron de invadir África, o invadieron África. Invadieron África, de hecho. Pero tú dices, ¿por qué México, weón? Porque les gustan los tacos, güey. De repente, weón, no sé. Además, México debería pagar a Francia en el término de 30 días la cantidad de 800,000 pesos que se aplicarían en modo siguiente. 600,000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200,000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en costas mexicanas, güey. ¿Eso solo por los pasteles? No, ahí te va. 600,000 Ajá, por la liquidación de los pasteles ajá. y 200,000 porque la flota estaba anclada, güey. Y perdiendo billete. No, joder. Pinches franceses, güey, hijos de la chingada. Pero finalmente, como no fueron aceptadas las demandas francesas por el gobierno mexicano. No, imagínate. Pero... Nah, te la chupo también de paso, güey. Sí. La flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, que es la batalla de San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz, el 21 de noviembre de 1838. Por lo que el día siguiente capitularon ambas entidades la siguiente y comenzaron los putazos, güey. El gobierno mexicano reprobó ambas capitulaciones y expidió un decreto el 30 de noviembre anunciando que se declararía la guerra al rey de Francia. O sea, chinga a su madre Francia en términos mexicanos, güey. Es que de verdad que yo de verdad que de ese tipo de negociaciones no sé ni tampoco entiendo, pero es como que yo llegue acá a tu casa y te diga, huevón, me voy a mudar acá a tu cuarto. Y quita la verga, me Quítate tiendes la cama verga. todos los días. Sí, y encima me pagas, ¿ah? Oh, y me lavas los zapatos bien porque Porque qué si no, vergüenza. te reviento tu puta madre. ¿No? Sí, O güey. sea, qué huevos, de verdad, huevón. Pinches franceses, güey. E inmediatamente pidió a Santana que se le pusiera al frente de las tropas e iniciaran la ofensiva contra los franceses. Escúchame, discúlpame. Ajá. Pancho Villa y... ¿Cómo se llama el otro huevón? Zapata. Zapata. Fue después de esto. Esto fue primero fue Zapata. No, pero Pancho Villa Villa y Zapata fue después de este No, antes de este tiempo en la esto. historia. No, creo que sí fue después. Creo que sí fue después. Ujú. Sí fue después porque ahorita ya se independizaron de los españoles y después viene la revolución por poner una, ¿cómo se llama? Por hacer ¿cómo se llama esta madre? La Constitución. Ujú. Santana llegó a Veracruz. No. Sí, ahí está. Ah. Santana llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad, enviando un comunicado a Bodín donde le informaba lo que habían sido aprobadas las capitulaciones, o sea, en las tropas, güey. Ujú. En respuesta, el contraalmirante respondió de una columna de 1,000 hombres con artillería, desembarcando con el propósito de aprender a Santana. Y el 4 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Ahora, Santana, al darse cuenta del desembarco, reunió algunas fuerzas y estableció la lucha sin resultados definitivos para una u otra parte. Ahora, ante esta situación, Baudin ordenó el embarco de sus tropas, que fueron perseguidas por los mexicanos hasta el muelle, güey. Donde los franceses, al disparar un cañón, pudieron detenerlos. El resultado fue herido de una pierna el propio Santana, güey. A raíz de esta herida, debieron amputar esta pierna a Santana, que lo marcaría por vida al utilizar una prótesis de madera. Santana era el presidente. Sí. Pero imagínate Presidente Barbosa. cómo era ese tiempo, ¿no? Que el presidente, huevón... Se fue a agarrar a putazos, Dijo, yo güey. mismo voy, Sí, güey. cabrón. Imagínate, Eso estuvo güey. chido, güey. El bloqueo dañaba. Bueno, perdón. Baudin ordenó a continuación que la artillería naval hiciera fuego contra la ciudad, por lo que Santana dispuso la evacuación del puerto, retirándose hasta la ciudad de Pocitos, que es una legua de la ciudad, güey. Está más adelante, güey. Que de hecho dicen que ahí fue donde se volvieron a agarrar putazos, güey. Y ya se tuvieron que ir los franceses, güey. Pero, por ejemplo, tú hablas de que, por ejemplo, el mariachi es una... Mariachi. Supuestamente. es parte de la influencia francesa, ¿no es cierto? Pues supuestamente es una historia, pero leí otra historia que no, güey, que sí son raíces mexicanas que se han encontrado por los frailes, por los documentos que dejaron los frailes, güey, Ujú. que existía ese tipo de música ya en México, güey. Pero supongamos que sí fue parte de la herencia que dejaron los franceses. Por ejemplo, yo nunca he visto, a pesar del intercambio cultural que hubo en ese entonces, Ajá. que haya algún tipo de
influencia mexicana en Francia. Bueno, yo nunca he ido a Francia. No, de pero hecho... yo nunca he visto que haya, por ejemplo, influencia mexicana en Francia. De hecho, güey, en Francia, la calle principal de Francia, güey, es la misma calle principal de la Ciudad de México, güey. Claro, pero esa es la influencia francesa sobre México. Exacto, güey. Claro, pero es, por ejemplo, eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, en los intercambios culturales, sean forzados o no. Por ejemplo, la invasión española en Perú. ¿Ves Ajá. mucha influencia española en Perú? Ajá. Pero no sé si hay influencia peruana en España, por lo mismo que hubo el intercambio cultural, ¿me entiendes? Oh, no, pues quién sabe, güey. No, supongo que debe de haber, pero no un nivel tan alto, güey, ¿no? Supongo. Bueno, claro, como nosotros no los invadimos, pues, claro. Sí, pero pues ellos sí llevan cosas, güey. El bloqueo dañaba seriamente la economía mexicana y hacía al país dependiente del contrabando a través de Texas. No obstante, el gobierno tejano, o sea, los gringos, temiendo que fueran incluidos en el bloqueo, organizó la captura de los contrabandistas mexicanos y el 6 de septiembre de 1837 negoció con Francia. Ahora, por medio de Estados Unidos, para que estos enviaran un barco a reforzar el bloqueo francés contra México, güey, a cambio de que el bloqueo no perjudicara los intereses de Texas, güey. Hijos de la chingada, güey. Tras esto, y como consecuencia de que México no aceptaba las exigencias francesas, se enviaron 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Boudin, güey, que llegaron en octubre y exigieron a México la compensación por los gastos del bloqueo. Ahora, Estos hijos de puta. más, güey, le mandó otros 20, mamón. Más era lo que les costaba llevar barcos, huevón, que la plata que estaban pidiendo. Sí, exacto, güey. Ahora, sin embargo, puesto que Francia había bloqueado a otros países europeos y el acceso a uno de sus mercados más importantes de América, el mes de haber iniciado los combates en tierra con el propósito de medir en el conflicto, la marítima británica destacó a la flota de los indios occidentales, logrando que Francia suspendiera su agresión. El mediador fue el inglés Richard Pockenham, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Goratiza, güey, con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz en la Ciudad de México, en la cual México se comprometía a pagar las indemnizaciones, 600,000 pesos en total, pero no hacía meter las garantías exigidas por los extranjeros en el futuro. Francia se retiró, a cambio, la flota invasora desistió de la indemnización por los gastos de guerra y en el desconocimiento de las declaraciones provisionales en 1827, devolviendo además las naves incautadas. Y esta fue la historia de la primera intervención francesa. ¿Sabes qué? ¿Cómo llegan al pincho, huevón? Que se las tengan que pagar a veces cuando Se existen. pasaron de verga, güey, pero no pudieron, güey. O sea... No, pero igual, o sea, al final obtuvieron lo que quisieron. Esta es más como la parte política, porque hay otra parte que es cuando ya se agarran a vergazos, güey. Y viene más explícita, güey. En el caso de que se metieron a México y se agarraron a putados, entraban y salían, los mexicanos los metían y así, güey, estaban, güey. Hasta que llegó la flota inglesa que los obligó, güey. Porque como eran bucaneros todos, estaban en el mismo... De hecho, hay una parte donde ellos se dividen, güey. Así como que, a ver, ¿qué parte del globo estamos, güey? Ah, pues yo me divido estas tierras, tú las tuyas y tú estas, güey. Porque así se hacía, güey. Que era antes con Portugal también. Por eso esos güeyes invadieron Brasil. Y ¿cómo se llama? Pero los mexicanos... Ay, güey, no mames, neta, güey. La parte cuando se agarran a putazos está bien chida, güey. De hecho, hay una película, güey. ¿Cómo se llama? ¿La de 5 de mayo? ¿O se llama así 5 de 5 de mayo, ajá. ¿En Netflix? ¿Dónde está? Creo que sí, güey. Yo la vi hace muchos años, güey. Pero está bien chida y habla sobre esto. Pero no sé si sea la de los pasteles, la intervención, porque ahorita que se metieron La guerra de los pasteles. Suena como que se agarraron de verdad. a pastelazos, ¿no? Sí. Y la otra intervención fue la de Yucatán, que se metieron por Yucatán. Y la tercera no me acuerdo, güey. La pena es que voy terminando la segunda parte, güey, de la intervención. Porque la otra sí estuvo bien larga, güey. Yo quiero, de verdad me gustaría... Oh, y Benito Juárez, ese güey cuando se fue a refugiar a Illinois, se fue a Estados Unidos, se fue a Illinois, güey. Después regresó y hizo una ley donde dijeron así como que ya los franceses nos van a chingar, güey, por eso me fui del país. Pero ahora voy a decretar que el güey mayor de 18 años se una al ejército, güey. Me vale verga. Y por eso es que la guerra se ganó, güey. Por esa decisión también. Parte de... Claro, más tropas, claro. Ujú. Pero me gustaría
de verdad saber por qué Francia escogió México como un punto al cual invadir. Es un buen punto que no investigué, güey. No mames. De verdad, porque geográficamente... No, pero o que también o es que parte tenía de la... México que les interesaba, ¿no? No digo que... Es parte también de la deuda externa, güey. ¿Cómo que todo esto, no? Lo que te dije al principio. Que Benito Juárez detuvo la deuda que tenían con ellos por 2 años, güey. También fue parte de la invasión. Claro, pero ¿por qué? Pero ¿por qué enviarle todo el pinche ejército, güey? También no mames. Pero ¿por qué, por ejemplo, eh, o sea, la deuda externa se genera por un préstamo o... Obvio, güey. Claro. Entonces, ¿por qué México le pidió un préstamo a Francia? ¿Por su revolución? ¿Por la Revolución Francesa? No, la Por la- mexicana, güey. Pero no le pudieron haber pedido a alguien más, ¿no? Alguien más cerca, no sé, a otros países más cerca o... Pues le debe haber pedido a Guatemala, que está al lado, pero no tiene. No sé, se me hace rarísimo. Pues es que eran los países más ricos en ese entonces, güey. Mm. Obvio, los españoles, güey. No mames, los putos Los ingleses, españoles, güey. huevón, tuvieron lo que tuvieron, o tienen lo que tuvieron, o tienen... Gracias a que se chingaron a todo el porque mundo. se chingaron a todo el mundo, huevón. Sí, güey. Los pinches bucaneros, güey. Rateros de mierda, huevón. Se Sí, chingaron güey. a todo Sudamérica, y quién sabe qué más, huevón. Todos, güey. Todos le entraron, güey. Centroamérica, Sudamérica. Ahí todos. Todos le pasaron. Le pasaron por las armas de los ingleses. Brother, de verdad que se chingaron todito. Se chingaron Jamaica, se chingaron Costa Rica, Puerto Rico, Cuba. Se chingaron todo. Todos. Sudamérica, De hecho, Cuba. México. Cuba, si no mal recuerdo, la última revolución que tuvo fue la de, obviamente, la de Che Guevara con este güey. ¿Cómo se llama? Del Fidel Castro. Pero antes de ellos ya habían hecho 2 revoluciones más, güey. Precisamente porque creo que la primera fue por los ingleses, después los americanos y ahora ya que los... Quién sabe, huevón, pero de verdad que los españoles tienen el poder que... Bueno, Ahorita ya no, güey. ahorita están económicamente mal. Pero tuvieron lo que tuvieron por cómo jodieron a todo el mundo. Se chingaron a todo el mundo. Y eso Sí, sí. que los españoles no han pagado ninguna indemnización, ¿ah? A ninguna de las... Pero no, hace tiempo, en México, Ujú. salieron ese pedo, güey, de que no, los españoles invadieron, no nos pasen de verga, que no sé qué, güey. Ujú. Ya pasaron 200 años, güey. Más, huevón. Entonces, no tiene sentido, güey. Estamos en otra pinche época, güey. Ya fue, ya es historia, güey. Ya no va a pasar. Sí, no. Sí, estoy de acuerdo contigo porque ya pasó el tiempo, pero... Es que yo soy más neutro, güey. O sea, yo pero vivo la por otro realidad lado, de sí ahorita, sí se güey. pasaron de verga también, ¿no? Obvio, güey. Pero, dicho sea de paso- lo más cagado es que se burló todavía un ministro español, güey. Porque le hicieron como el reclamo en México. No sé cómo se justo. Y se dice, pues sí, por eso se llaman Luis, por eso se llaman Ramírez. Claro. Y no, claro. si no fueran Huitzilopochtli, le dice. No, y de verdad, o sea, Qué ojete, güey. que querramos o no aceptar, esa es otra de las cosas por las cuales nuestros países se desarrollaron. Porque si no hubiera sido por la invasión, hubiéramos de repente seguido siendo Bailando para que cayera agua. pueblos indígenas, claro. ¿Quién sabe? Entonces, por la invasión también fue que hubo desarrollo, ¿no? Pero de qué manera se logró fue el problema, ¿no? Que Sí, hubo claro. mucho abuso, ¿no? Pero bueno. Por supuesto. Pero esto fue todo el día por hoy, Dieguito. En la mesa de 4 patas. Síganos en @ la mesa de 4 patas. Instagram, Facebook, Google, Podcast, Spotify y YouTube. No, puta madre, ¿en serio, güey? Ya, güey. Y No, próximamente pues, va. vamos a estar en Amazon. ¿Cuántos seguidores tenemos hasta el momento? Ni puta idea. Porque teníamos como casi 6,000. En Instagram. Gracias a todos los que nos apoyan con su Sí. con su tiempo. Con su tiempo, su follow. Pero teníamos como 6,000, güey. 5,000 y algo, no sé. ¿Dónde está? A mí síganme en las redes sociales como, mi Instagram personal, @frijolero 2.0. Y nada. Vámonos todos a dónde, Dieguito. A la concha de su Ahí madre. mismo, Ahí padre. mismo, vamos al chongo. ¿Tú sabes a qué le llaman chongo en el Perú? Sí, Chongo a ver con las putas. el prostíbulo, sí. Bueno, nada. Chao. Chao, vámonos. Vamos al chongo. Oye, ¿cuántas? Teníamos como... ¿Dónde está? ¿Ya paré la grabación ahí? Ah, ya está. Vámonos al chongo.
Chongo. Vámonos. 5090.